al Poder Judicial. ¿Qué dices, Kenia, frente a lo que viene con esta reforma? Bueno, Votar a los jueces. Primero que nada decirte, por supuesto, a todos los jóvenes que salieron a marchar el día de ayer, muchas gracias a nombre de todo México. Son jóvenes que deberían estar estudiando y hoy están absolutamente preocupados por el futuro del país. Son jóvenes que tienen en sus manos la posibilidad de exigirle a este régimen tan autoritario que por supuesto no aplaste a otro poder. Es algo inentendible, querido Luis, que tengamos que estar litigando este tema con el gobierno y con la hipermayoría que tienen en el Congreso cuando muchísimas voces nacionales e internacionales han dicho va a dañar al Poder Judicial y a todo México. Este nacionalismo que reclama que por qué le hacemos caso a Estados Unidos o a Canadá cuando incluso estos países han dicho no puede haber un aplastamiento de un poder hacia otro, debe de haber seguridad jurídica, debe de haber certeza legal y entonces salen voces diciendo es que yo no me voy a dejar mandar por Estados Unidos, por Dios. Estados Unidos y Canadá son nuestros dos mayores socios comerciales. Gracias a las remesas que se reciben de Estados Unidos es que este país está logrando también salir adelante. Es evidente que a nivel internacional no se ve bien esto que está pasando y que quiere hacer Morena por algo muy elemental. Si no hay legalidad en un país, si no hay Estado de Derecho, si no hay la posibilidad de que tú vayas ante un juez, un magistrado, un ministro, te defiendas y puedas ganar conforme a la ley, obviamente no hay certeza jurídica y ¿quién va a venir a invertir a este país? ¿Quién va a sentirse protegido por las leyes? Entonces, lo único que te va a proteger es la cercanía con el gobierno. De verdad que a mí me impresiona cómo los legisladores del régimen no se dan cuenta del daño económico y legal que están haciendo para varias generaciones. Vámonos con ese tema, el daño económico. ¿Qué decir sobre ello? Y ahora sí que no es menor lo que dijo Ken Salazar, lo que dijo el embajador de Canadá, lo que ha dicho el subsecretario del Departamento de Estado norteamericano, lo que señalan los jueces en el organismo internacional ahí en Roma. O sea, si hay una preocupación global, Hamlet, y ahora sí que no nada más es Kenia y el PAN, es una cantidad impresionante de gente que está diciendo aguas con eso. Pues es la protección de intereses económicos, ciertamente. Pero me gustaría comentar en este aspecto. Si Morena quisiera tomar el control del Poder Judicial, sería muy sencillo. La doctora Sheinbaum, presidenta electa, va a tener la oportunidad, en los términos actuales, sin reforma, de designar a 4 ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Por qué hablo de designar? Porque en el sistema actual el presidente nomina terna, si el Senado la rechaza, nomina otra terna, si el Senado la vuelve a rechazar, designa directamente, ¿no? Los que quiera. Entonces, si quisiéramos tomar el control de la mayoría desde la Suprema Corte y la propia presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura, porque la persona que preside la Corte preside el Consejo, lo único que tendríamos que hacer es tener paciencia y que la doctora designe 4 ministros más de la Corte. Pero no es el caso. Se busca una reforma profunda. De hecho, en Estados Unidos, Obama, por ejemplo, no se pudo poner de acuerdo con el Senado y designó pocos jueces federales. Allá, el presidente de la República tiene la facultad de nominar jueces de distrito, magistrados de cortes de apelaciones y ministros de la Corte. Los 3 casos son votados por el Senado. Los demócratas no aprovecharon y Trump llegó y designó en su primer mandato más de 230 jueces, magistrados y ministros. Entonces, una opción sería emular el sistema de allá, entonces que la presidenta de la República nomina todo y que el Senado, con esta mayoría de la que habla Kenia, pues le valide los nombramientos. Pero no buscamos ese atajo o esa trampa para tomar el control del Poder Judicial Federal. Buscamos que se democratice y la ciudadanía va a tener la última palabra. Lo único que van a hacer los poderes es nominar. El dictamen tiene más de 100 modificaciones respecto de la iniciativa del presidente. Y una muy importante fue el establecimiento de un comité técnico de evaluación en cada uno de los poderes que van a revisar los perfiles de las personas candidatas para decir si son o no aptos. Porque entiendo que vienen propuestas de la presidencia, del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y Poder Legislativo. Es correcto, cada uno de los 3 poderes nomina o propone, pero previo análisis de estos comités técnicos, uno en cada poder. Yo creo que ese filtro va a ser útil y además fue una petición que se realizó durante los foros. Decía The Economist, creo que la semana... este fin de semana, justamente en la edición de este fin de semana, que iba a ser un modelo muy sui generis, comparaba un poco que el único que era medio similar era como Bolivia a nivel global, y me llamó la atención, lo platicamos también aquí, Hamlet, y lo hemos platicado también, Kenia, la cantidad de candidatos a jueces que va a haber, lo decía Rubén Moreira hace poco en tribuna, pues estamos hablando de 100 candidatos, 50 candidatos, una cosa por el estilo en algún momento. ¿Cómo ven eso en la oposición? De miles, de hecho, ni siquiera de 100. Digo, del que le va a tocar a un votante, pues. No, sí, o sea, al final son... Yo te diría, primero, evidentemente es un acto populista. O sea, esto que quieren hacer es un acto populista lamentable porque a un mexicano no le sirve un juez
amigo del poder. Le sirve un juez, magistrado, ministro que conozca la ley y la Constitución, que pueda darte certezas de que su experiencia te va a salvar de algo malo. Es un tema penal, civil, administrativo, mercantil, el que sea. Cuando tú estás ante el Poder Judicial, tú estás luchando por defender, digamos, la parte de legalidad que como mexicano tiene que protegerte. Esto significa una mamá yendo a buscar una pensión alimenticia para sus hijos, por ponerte un ejemplo, o un señor que está en prisión y que no tiene que estarlo. ¿Qué necesita esta mamá o este señor? ¿Qué necesita? Es un juez que tenga la capacidad de discernir y de decirte, eres o no culpable, tienes o no derecho a qué porcentaje de pensión alimenticia. Eso no necesita una votación, Luis, a México completo. Eso no, esa inteligencia que debe tener un juzgador no necesita pasar por unas urnas, necesita pasar por una escuela, necesita pasar por experiencia, necesita pasar por exámenes de oposición, necesita pasar por todos los tamices, digamos, que permitan tener a las y a los mejores. Qué bueno que hablas de la escuela, qué bueno que hablas de la